Elección TV presenta. Comicios México 2021. Muy buenas noches tengan todos ustedes a Comicios México 2021. En esta su octava edición a través de Elección TV, el canal de tu elección. Esta vez tengo el honor de que me acompañen tres analistas con los cuales departiremos varios de los temas que están en estos momentos en la opinión pública. Esperamos sea un programa de su agrado. Comenzamos. Para comenzar este programa, me encantaría tocar un primer tema que me parece es el más trascendente y es una propuesta de uno de nuestros analistas, el buen Raúl Tortolero, que nos acompaña el día de hoy, que nos hizo una pregunta a todos los que estamos hoy en este Zoom, en esta transmisión, diciéndonos y poniéndonos a reflexionar qué es realmente lo que está en juego en este proceso electoral en estos próximos 40 días. ¿Te parece, Raúl, que nos inicias el debate? Somos todos oídos. Claro que sí, con mucho gusto, Ferdinando. Buenas tardes, amigos que están aquí también acompañándonos y amigos del auditorio. Pues yo creo que si tuviéramos que ponerle un título a esta telenovela o a este libro, el libro de las elecciones 2021, sería México democrático contra México dictadura, así para decirlo más claramente. Porque estamos viendo en las noticias cosas tremendas, pero son también de pronto muy, muy pequeñas comparado con perder al país, perder la democracia, llegar a perder la autonomía de ciertos órganos que todavía no han sido tripulados, perder al INE, el TRIFE pues ya de alguna manera está tripulado, y creo que eso es lo que verdaderamente está en juego. Creo que por ahí deberíamos de empezar todos nuestros análisis, más allá de quién va ganando en un estado o en otro, qué posibilidades tiene, y bueno, también muy importante las mayorías, quién queda como mayoría en la Cámara de Diputados, por supuesto, que son cosas muy importantes, pero más allá de eso es lo que realmente está en juego. Me parece que esta idea de que pueden ser las elecciones, las últimas elecciones reales, auténticas, antes de que perdamos, de que nos despidamos para siempre del INE, es algo muy real. O sea, pueden ser la última elección auténtica, la última verdadera elección, porque después ya podemos ver, pues, elecciones tipo Venezuela, o tipo Cuba, ¿no? O tipo Rusia, por solo mencionar tres ejemplos de países donde, pues sí, hay elecciones efectivamente, pero no tienen absolutamente ninguna credibilidad. Estas elecciones son muy serias para México. De verdad nos estamos jugando nuestro destino como un país con vocación verdaderamente democrática. Los últimos 30 años los hemos invertido en crear, en construir instituciones que defiendan la democracia, que regulen al Estado, que lo observen, que lo evalúen, que le hagan contrapeso, y todo eso se podría perder simplemente si tenemos unos resultados desfavorables, ¿no? Unos resultados en los que realmente se le dé más poder al poder, como dice una canción por ahí de un grupo, ¿no? Si le das más poder al poder, más pronto te van a venir, etcétera, ¿no? Ya saben cómo es la frase esa, pero creo que es muy real, ahorita sí vale la pena recordar esta alusión, ¿no? Se está hiperconcentrando el poder. El proyecto de la Cuarta Transformación es realmente una hiperconcentración del poder de manera ilimitada. Nunca habíamos visto esto desde los 70s, quizás desde Echeverría, desde López Portillo, de donde viene realmente el pensamiento de nuestro actual presidente, ¿no? Sin ninguna duda trae estos esquemas setenteros de una izquierda pues autocrática, que quiere, más que la soberanía nacional en temas muy clave, quiere el estatismo, el control del Estado, y eso más bien se llama socialismo, no es tanto ninguna soberanía. O sea, con la idea de soberanía nos están inyectando realmente el socialismo, abriéndole la puerta al socialismo. Me parece que esto es lo que está en juego, y me parece que tienen al INE totalmente acorralado. La división de los poderes también está puesta totalmente en jaque, está en crisis, ¿no? Con este señor Saldívar, que está intentando extenderse la reforma al Poder Judicial. Es parte de un todo,
que poco a poco se va agravando. Son ensayos, y hasta me atrevería a decir, con todo respeto, son ensayos juaristas, cuando el personaje más admirado por este gobierno es Juárez, con todo respeto para los que son muy juaristas, y para lo bueno que haya hecho Juárez, pues si tú tienes como principal ídolo político o ejemplo político a seguir, Juárez, pues Juárez podrá tener algunas cosas buenas, yo le veo más cosas negativas, la verdad, pero una cosa que sí queda claro es cuánto tiempo estuvo en el poder. O sea, no me parece que sea un ejemplo de democracia en lo más mínimo, ¿no? Se le admira mucho a Juárez por muchas cosas y por su contrapeso a los conservadores y como gran ejemplo del liberalismo y todo esto. Bueno, pero no hemos reparado en cuánto tiempo estuvo en el poder. Se critica a Porfirio Díaz como símbolo de lo conservador, de lo fifí, ¿no? Del conservadurismo, ¿no? Pero no se toca la figura de Juárez, parece una figura inmaculada, como si no estuviera sujeta a una revisión histórica, a una reflexión, a un análisis, como cualquier otro político, como cualquier otro presidente, ¿no? Ya se le está como deificando. Y cuando tienes deificado a un personaje como Benito Juárez, pues me parece muy grave, porque Benito Juárez no era un ejemplo realmente de una democracia muy, muy como la entendemos ahora, de ninguna manera, ¿no? O sea, ¿cuántos años estuvo al frente del país? Pues sí, ¿no? Con la justificación de fuerzas extranjeras amenazándonos, y pues con eso te puedes quedar mucho tiempo, ¿no? Con eso te puedes quedar mucho tiempo, pero realmente lo que está en juego es la viabilidad de la democracia en México o la entrada en una dictadura que simula ser democrática, que simula ser soberanía del pueblo, que simula ser votación a mano alzada, que simula consulta popular, o a través de estos mecanismos simula una democracia, pero pues son mecanismos del populismo, de la izquierda populista de América Latina, del eje rojo latinoamericano que está encabezando, conformando, construyendo López Obrador. Es la verdad de las cosas, ¿no? Y ya hemos visto cómo varios presidentes de América Latina vienen aquí a saludar, entre comillas, nada más a López Obrador, a aconsejarlo, y se está tejiendo este eje, ¿no? Se está tejiendo este eje latinoamericano rojo, que no es lo mejor de América Latina. Evo Morales, ¿no? No, su sucesor, ¿no? Arce, ¿no? En Bolivia, Daniel Ortega, los Castro y sus sucesores de Cuba, Argentina, ¿no? Fernández. Creo que no es lo mejor de la política latinoamericana, y todos están fracasando en lo económico. Todos ya fracasaron en lo económico y no son ningún ejemplo de la democracia. Si nos venden eso como democracia, pues sería importante entonces pensar si el Foro de Sao Paulo es un ejemplo de democracia, ¿no? Entonces, bueno, pues es que el máximo foro de democracia, el máximo referente de la democracia ahora va a ser el Foro de Sao Paulo, ¿no? Correcto, te agradezco, Raúl, que además de que ya es analista de casa junto con Carlos Rojas, hoy pues tenemos la fortuna de contar con Jesús Norberto García Salas, un abogado ilustre veracruzano con experiencia electoral, que además creo que va a tener mucho que decir sobre lo que acabas de decir, Raúl, porque él ya le tocó vivir la etapa electoral. Y antes de dar una opinión, si me lo permites, Carlos, y un servidor, me encantaría saber qué opinas tú, Jesús, de lo que nos plantea Raúl. Concuerdo en algunos puntos con nuestro amigo Raúl. Agradezco los halagos no merecidos del maestro Ferdinand Recio, la verdad, halagos que no se merecen de un servidor, perdón. Concuerdo en algunos puntos en el tema del modelo dictatorial que se quiere representar por parte del gobierno actual. Las democracias tienen que ser el gobierno de los pueblos, ¿sí? El pueblo debe de encumbrarse en una democracia. Sin embargo, lo que nos ha faltado en todos esos años como tal es construir ciudadanía. Todos los gobiernos no han construido ciudadanía, y ese detalle que ahorita vemos mermado desde los libros de texto, que también tenemos un tema por ahí con el tema tan polémico de los libros de texto que se querían hacer recientemente. No hemos construido ciudadanía, ese es el detalle. Yo retomo las palabras de Giovanni Sartori en su libro Homo Videns, que dice que tenemos un demos debilitado, y ciertamente es así. La información, tanta información a veces no es conocimiento, es más desinformación.
Por lo tanto, es lo que estamos viviendo en estas elecciones. El contexto de estas elecciones es un contexto de mucha información, pero de poca ciudadanía informada. Y eso está marcando como tal estas elecciones. Tenemos que vislumbrar nosotros el panorama y desmesurarlo desde esa disyuntiva, ¿no? Que tenemos un presidente que juega la democracia, pero en el papel, pues, es lo que diga mi dedito, ¿no? Y si pasamos a ese punto de vista, y voy a meter en un tema polémico, ¿no? Porque yo lo he visto desde mi área de trabajo, el tema de los lineamientos o las convocatorias para los cargos de elección popular por parte del partido Morena, ¿no? Que nosotros yo lo pude observar, lo pude percatar, lo pude paladear y lo hace los tribunales, y es muy irrisorio ver unos lineamientos de esa manera, en el cual algunos artículos establecen que las decisiones del Consejo Nacional de Elecciones es inapelable, ¿no? O sea, lo que diga mi dedito, y lo vemos desde los lineamientos, desde los estatutos del propio partido. Y es algo que va mermando ciertamente en nuestra democracia. El juego político no debe ser de esa manera. Tenemos que tener contrapesos. Desde la Revolución Francesa, en la Declaración de 1776, podemos nosotros ver que en el artículo 16 se establece que para que un Estado de Derecho sea considerado como un Estado de Derecho debe tener asegurada la división de poderes y mecanismos efectivos de defensa de los derechos humanos. Hoy en México ni tenemos una división de poderes como debería de ser, y tampoco tenemos mecanismos efectivos que tutelen los derechos humanos. Y ahora, con lo que viene, que vamos a platicar más adelante, en el tenor de la reforma al Poder Judicial de la Federación y las leyes reglamentarias, como la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, vamos a poder percatarnos de que lo que estamos viviendo es precisamente el comienzo de una monarquía maleta en términos legales, con el contubernio de las leyes, con el contubernio del propio, en el cual todos los volver a un supremo poder conservador, en el cual ya se estuvo hace muchísimos años en el país. Y yo me quedo con esa reflexión de Giovanni Sartori, la vuelvo a repetir, la reitero, el detalle es que más información no significa mayor conocimiento, y eso es lo que está marcando estas elecciones, y eso es lo que va a marcar el derrotero de quienes ganen en estas próximas elecciones que están ya a la vuelta de la esquina. Con eso empiezo mi participación. ¿Es cuánto, compañeros? De que yo vaya a meter ruido, porque creo que voy a meter un poco de ruido a la exposición de Raúl y de don Jesús. ¿Tú qué opinas, Carlos? Bueno, si bien es cierto, comparto con algunos puntos también de Raúl, se ha idolatrado mucho la figura de Benito Juárez. Sabemos que no se perpetuó en el poder porque le alcanzó la muerte, pero al final de cuentas iba hacia esa tesitura, ¿no? Y no sé por qué en los libros de historia, que siempre los oficiales siempre lo han tenido como un héroe. Tuvo sus puntos favorables, pero bueno, ahora lo que está en juego en el país es una viabilidad de desarrollo, es una planeación. Si analizamos estos 2 años y medio que ha tenido el gobierno del presidente López Obrador, con todo y sus programas, aumentó la pobreza entre 8.9 y 9 millones de personas. La inflación en este mes de abril es del 6.05%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que se está manejando de una forma inequívoca. Al final, la concentración de poder, lo único que trae como consecuencia, pues ya lo vivimos, principalmente de 1970 a 1982, con esas crisis del 76 de la industria petrolera, con la crisis del 82, que no había la posibilidad de seguir pagando
deuda que se había contratado previamente. Se le está invirtiendo a infraestructura petrolera cuando sabemos que los precios internacionales del petróleo están por abajo con respecto al 2018. Hay mucha inviabilidad en las políticas del presidente López Obrador. No es posible que en una persona recaiga todo el control político y económico del país. Todos los órganos autónomos que estaban hasta 2018 y que se habían consolidado prácticamente, algunos desde el 91, otros desde el 95, 97 y subsecuentemente, a partir de 2019 empezaron a desaparecer. Hoy básicamente queda el INE, algún otro organismo autónomo y en alguno de sus casos el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, debe de haber contrapesos que impidan lo que está sucediendo actualmente en México. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues, seguirán aumentando los precios de los productos básicos. La misma persona hará lo que antes hacía el presidente en el antiguo presidencialismo del priismo histórico, el poder ejecutivo, legislativo y federal. Ahora lo estamos viviendo. ¿Por qué? Pues porque por la simple y sencilla razón de que el actual presidente se formó en esas entrañas del poder de los 60s, principalmente en los 70s. Entonces, es muy serio lo que en este momento se está jugando. No se juegan 15 gobernaturas, no se juegan 2,700 cargos, se juega el desarrollo y la política económica y social de México de los próximos 30, 40 años. Correcto, Carlos. Déjenme meter un poco de ruido, porque los escucho y en general coincido desde el planteamiento de Raúl, lo que complementa a Jesús, lo que tú has mencionado, Carlos, y claro que me parece que quienes hemos tenido el gozo, la oportunidad de estudiar en este país, ya no digamos la secundaria y la preparatoria, sino la carrera, y todavía tener el privilegio en algún momento de tomar algún curso de especialidad o algo por el estilo, pues estamos obligados a arrastrar al país, ¿no? Un país con múltiples carencias, pero que también tiene múltiples oportunidades. El detalle es, y lo hemos platicado durante los 7 primeros programas de Comicios México 2021, para todo efecto práctico, el problema es que no hay una opción. Es decir, sí es cierto todo lo que estamos viendo y viviendo de López Obrador, sí, yo también veo el ataque al INE. Yo en la parte electoral difiero un poco, porque en la parte electoral me parece que el sistema mexicano está hecho para bien y para mal, me parece que más que para mal que para bien, está basado en la desconfianza y su solución fue poner a las personas a solucionar la desconfianza. Es decir, las casillas electorales pues las atienden personas y ciudadanos que son sorteados. El INE en teoría sería un instituto basado en consejeros ciudadanos que, perdón, y yo sé que aquí hay un exconsejero, en algunos estados sí se ponen algunos consejeros ciudadanos. En el caso del Consejo Nacional, del Instituto Nacional Electoral, perdón, no son ciudadanos, son cuotas de partido, y así ha sucedido históricamente. No nos hagamos los que queramos tapar así con una hojita como si milagrosamente ahorita fuera diferente, ¿no? Que hubo presidentes un poco más estadistas, que fueron más transparentes y permitieron mayores cuotas, llamémoslo así, de partidos minoritarios, eso también es cierto. Pero mi pregunta es, ¿qué tenemos enfrente que hoy nos dé garantías o tranquilidad? Porque eso que mencionas, Carlos, es real. Es decir, el presidente se formó y se quedó en el atraso, se quedó viviendo en los 70s y pareciera que sigue viviendo ahí, en el modelo de presidencialismo, en el modelo de manejo de gabinete, en el modelo de programas sociales, en el modelo de desarrollo económico. Esa parte yo creo que la tenemos clara el 16% de la población, que representa la clase media para arriba. Pero ¿qué le decimos al 84% de la población que representa la clase media para abajo? Cuando en la práctica, la transición democrática que tanto aplaudimos y cantamos muchos de los que estamos aquí presentes, durante aproximadamente 20 años,
tampoco les dio resultados. Es decir, no sé si logro expresar mi punto, y me encantaría volver a escucharlos a todos, pero la realidad es que sí creo que es un riesgo. Yo soy de los que cree que es un riesgo la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Mi gran problema es que tampoco veo enfrente un proyecto que yo diga, caray, esto va a sacar a este 84% de la población de la pobreza, o escuche yo propuestas concretas. La macroeconomía, que la entiendo porque la estudié, la realidad es que no se come, ni se vive, ni paga tortillas, ni paga pollo, ni paga carne, ni permite que pagues los servicios básicos, ¿no? Son conceptos que la población no entiende, la población me refiero en general, y que lo que sí entienden es a este sujeto que les dice, yo te vengo a apoyar socialmente a que tengas este dinerito para comprar estas cositas. Es triste, pero ¿dónde estamos viendo el proyecto enfrente? La dejo ahí como pregunta y les propongo que hagamos una última ronda cada quien de este tema de participación breve para poder pasar a otros temas del día de hoy. Raúl, creo que porque tú empezaste y por alusiones personales sería bueno que comiences. Sí, muchas gracias, Fernando. Bueno, yo creo que también habrá que mencionar como marco amplio de análisis en estas elecciones que ya en la posmodernidad electoral que se vive en todo el mundo, pero por supuesto también en México, estamos ante el fin del voto por partido, por color o por ideología. Estamos ante el predominio del voto religioso, ante el auge del voto religioso, aunque no lo sabemos todavía. Pareciera que somos un país muy laico y todo, no, pero no es así, la verdad. Hay estadísticas, por ejemplo, también en Estados Unidos de cómo el voto se ha hecho mucho más cercano a lo religioso. Y esto tiene una explicación que vale la pena también poner sobre la mesa porque es un factor estructural. Digo, mientras nos vamos a ocupar de 1000 detalles de cosas accidentales que suceden en los diferentes estados y al calor, digamos, de las campañas, esto es una cuestión que no se nos debe escapar. La gente ya no sabe bien por qué está votando porque los partidos no representan realmente ninguna ideología. Ya no tienen ese sentido, ¿no? No sabe uno por qué está votando. No voy a meterme en Honduras, pero pues no se sabe uno, con la mayoría de los partidos no sabe uno si vota a favor del aborto o de los matrimonios, entre comillas, homosexuales, o de la adopción gay, o si votas a favor de la eutanasia, o si estás votando más bien por la familia, por el matrimonio natural, si estás votando por el respeto a la vida, por los derechos humanos, por la libertad religiosa, cosas fundamentales. Es tal el relativismo en todos los ámbitos de la vida, y no es la excepción la política, que la gente da un paso atrás y dice, pues ya no entendemos nada, estamos ante un remolino de cosas. Necesitamos algo de lo cual nos podamos asegurar, de lo cual nos podamos agarrar. Y eso es la religión, que no ha cambiado ni va a cambiar en su doctrina. No va a ser que en algún momento ya se autorice o se vea bien el aborto, por ejemplo, ¿no? La promoción del aborto. En ningún caso va a ser así porque estos valores son valores universales, son valores para siempre y están basados en la Biblia, y pues esa no se va a volver a escribir solo porque haya modas pasajeras que vienen financiadas por George Soros, ¿no? Para decirlo más claro. O sea, esto no va a cambiar, o por cualquier otro financierista con ideología liberal, ¿no? Progresista, no va a cambiar. Entonces yo creo que la gente está enfocando más en eso, y esto implica algo interesante porque no implica ya el auge de un partido por encima de los demás. Vamos a votar por el partido que sea más católico. Hace una semana, si no me equivoco, la CEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano, tuvo una reunión, una junta, y ahí como resultado de esa reunión, esa junta que fue por Zoom, por la pandemia, emitieron un comunicado y dice muy claro que la gente, que se diga, digamos, a la gente que ejerzan libremente su voto, pero que se piense en no apoyar a candidatos que están en contra de la vida, por ejemplo, ¿no? Entre otros conceptos. Esto es muy importante. O sea, tú puedes votar por quien sea. Ya no hay una boda entre una ideología, entre una ideología y los valores católicos, los valores religiosos en general, o los valores de la cristiandad, para hacerlo más incluyente. Ya no es así. Ahora ya hay que votar por los candidatos, pero que tengan este sustento, ¿no? Eso me parece que es una tendencia
muy fuerte, muy poderosa a ser tomada en cuenta porque poco a poco va a definir más y más y más. Y también, dicho sea de paso, esto también anuncia que habrá nuevos partidos como ya los hay en otros ámbitos, en otros lugares, en otros países. Por ejemplo, Vox en España, Vox con B chica, no Vox con B de burro, para los que, bueno, puede ser que no lo conozcan, no sé. Bueno, pues un partido con una ideología muy clara, sin que se pueda negociar esa ideología, y es una ideología cercana, diría yo, a lo religioso, ¿no? Hace falta en México que surjan partidos así, que sean muy claros de ideología y que no porque hagan una alianza con un partido de izquierda, ya empiecen a tejer, digamos, no sé, programas muy lejanos. Ya no saben por quién están votando, ¿no? Se corren tanto al centro que ya cabe todo ahí y finalmente pierden identidad y todo. Creo que la nueva tendencia es a que haya ideas muy claras. Así lo está manejando también el movimiento MAGA de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Hay una ideología muy clara y Trump, aunque no les guste a muchos, sigue siendo un ícono de los valores religiosos, el principal defensor a nivel mundial del pensamiento cristiano, de los valores fundacionales de la cristiandad. Aunque tenga defectos y aunque en su pasado haya hecho esto y aquello, aún así, y además también, por supuesto, es un ícono de la defensa de los valores antisocialistas, vamos a decir así, es digamos, un dique para el comunismo en América Latina y en el mundo. Entonces, creo que este tipo de definiciones muy claras que sí tienen en el movimiento MAGA, ni siquiera dirían el GOP en el Partido Republicano, también van a afianzarse en México muy pronto, porque no hay para dónde hacernos, ¿no? Me parece que es una tendencia muy importante, ¿no? Por lo pronto, pues, regresando al otro punto, pues, tenemos al INE realmente en peligro, ¿no? El TRIFE considero que ya está tripulado, y el INE puede ser que estemos a unas semanas de que lo tripulen. Ya anunciaron por ahí en el Senado que habría una urgente reforma electoral y por supuesto que la primera cosa que van a hacer es tripular al INE y con eso pues ya nos podemos despedir de nuestra democracia de 30 años que fue pues muy accidentada, pero la amábamos y ya podemos dar la bienvenida a una dictadura que finge tener un respaldo popular y un sustento democrático, pero que por supuesto no lo tiene. Raúl, ¿qué opinas de lo que nos dice? Jesús, no Raúl, ya me ando confundiendo con ustedes, compañeros. Aquí con el glorioso Zoom que se me cruzan los nombres. Don Jesús, ¿qué opinas de lo que menciona Raúl? No te preocupes, maestro, no pasa nada. Concuerdo en algunos puntos, sin embargo, yo creo que el detalle es que tenemos muchos partidos que ya no representan a los ciudadanos. Yo considero desde mi perspectiva que más partidos no significa más democracia. ¿Sí? Claro, no estoy diciendo que con 2 partidos, nada más con el sistema parlamentario que tienen otros países, no sirva, porque pues, sería ahora sí experimentar con algo que no conocemos. Como dice el viejo refrán, ¿no? Mejor quédate mejor malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Y nosotros hemos caminado en nuestra denominada partidocracia desde hace varios años y nos ha costado muchos sacrificios, muchos esfuerzos, desde los años 90, en el cual se empiezan a considerar los derechos político-electorales como derechos humanos, porque antes ni siquiera eran considerados derechos humanos. Fue hasta el auge de los 90 en el cual se consideraron derechos humanos y ya hoy se defienden, tienen su propio medio de defensa, que es el JDC, el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales. Antes había un conflicto competencial entre el juicio de amparo y el TRIFE, y aunque hay veces que todavía se presenta, sin embargo, nuestra justicia electoral ha avanzado. Vuelvo al punto, el detalle es que nosotros en México no hemos construido ciudadanía. Y aparte, al mexicano no le gusta perder. Pasa una elección y el que perdió
negocia o pacta con los otros partidos para cambiar las reglas del juego para ver si esta vez le puede ganar al otro. Y volvemos al sinsentido de que no representan a los ciudadanos ya los partidos. Hoy, en esta elección, estamos viendo noviazgos entre partidos que tienen ideologías completamente distintas. Yo creo que hay que ser radical en ese sentido y decir, partidos que traicionen su propia ideología deberían de quitar el registro, porque es algo completamente absurdo que lleve un partido que es completamente de derecha con uno que es completamente de izquierda, con algo, o con uno que ni siquiera tiene una ideología o una plataforma bien concreta. Y encontramos unos partidos satélites que son los llamados oportunistas que han vivido de esto por mucho tiempo, y podría citar uno, ¿verdad? Pero pues creo que ya los que estamos aquí sabemos cuál es, ¿no? Y que nunca va a perder porque siempre sabe negociar, sabe hacer muy bien su trabajo, los dirigentes, pero él gane, quien gane, sigue teniendo su propio presupuesto. Ese es el detalle, que no hemos construido ciudadanía y los partidos que están ya no nos representan. Sin embargo, hoy vemos otras corrientes, ¿no? Que dicen que si no queremos a los partidos, que por qué no nos juramos nosotros solos, ¿no? Los llamados directistas en otras latitudes, ¿no? Como se les denomina, los que creen en la democracia directa todavía, que hoy pensarlo es algo irrisorio porque somos demasiados, ¿no? No somos como en Grecia, que las polis eran de 500 ciudadanos y votaban en un día todo y se decidía el asunto y fácil, ¿no? Y quien no votaba, pues los expulsaban de la ciudad, ¿no? De la polis, ¿no? Hoy en día tenemos en juego unas elecciones tremendas. El detalle que está en juego, el Congreso de la Unión. Pero remontémonos a la historia. ¿A quién se le ocurrió el tema, no? De los candidatos de representación proporcional, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, a Reyes Portilla, ¿no? Con Reyes Heroles, que un día se preguntaron, oye, ¿quién va a ganar la próxima elección? Le dijo ese que era secretario, ambos dos brillantes maestros de teoría general del Estado en UNAM, ¿verdad? Y que le pregunta el secretario de gobierno al presidente, al que iba a ser candidato, ¿no? Le dice el presidente, le dijo, fue otra vez electo, ¿no? ¿Quién va a ganar las próximas elecciones, no? Y le dice a que no, pues yo, ¿cómo sabe? Le dice el secretario, pues no hay otro candidato. Yo con el voto mío de mi mamá gano. Entonces se les ocurrió poner el tema de los candidatos por representación proporcional, ¿no? Y hoy en día se habla también de que si verdaderamente sirven para algo o no sirven, porque al final de cuentas también vemos que los moches y entre otras cuestiones, pues tampoco sirven para lo que deberían de servir, que es para representar a los ciudadanos. Y esa es la gran disyuntiva. ¿Por quién votamos? Concuerdo plenamente con lo que decía el maestro Ferdinand Recio, que decía, el detalle es que no tenemos por qué irnos. No hay oposición, tenemos una oposición que es, si dijera que hay oposición, ¿no? Porque vemos una oposición que es de juguete, que es demasiado endeble, que no tiene un sustento sólido porque no tiene argumentos. Nosotros vemos el discurso de López Obrador, es un discurso sólido, aunque no nos guste, pero es un discurso que va pues hacia esa mayoría aplastante que tenemos en nuestro país, que son más del 60% de la población que vive en pobreza extrema, cifras del INEGI, más del 60% de la población mexicana vive en pobreza extrema. Imagínense, si la miseria está fea, pues la pobreza extrema debe estar mucho peor. No me lo imagino, pues debe de ser personas que viven ahora sí sin nada, al día ahora sí. Y el discurso de López Obrador, pues es muy atractivo, ¿no? Es un endulzante para los oídos de las masas, desgraciadamente, ¿no? Y es por eso que ganó, y es por eso que tiene la mayoría en el Congreso y la va a tener hasta el día de las elecciones. Veremos si el pueblo bueno, sabio y justo hace la tarea y ahora sí, pues por lo menos vota por el menos peor. Pero pues concuerdo plenamente es que no hay para dónde hacernos, ¿sí? La oposición se durmió en sus laureles, tuvo su oportunidad, la dejó perder y quiere regresar. Sí, como el tema en los divorcios, ¿no? Ya se peleó con la mujer, lo dejó en la calle y dice, no, pues ya me hace en la calle, no, pues quiero regresar contigo mejor porque
estaba mejor contigo, ¿no? Que fuera de la casa, ¿no? Y así quiere hacer la oposición ahora. Ese es el detalle. ¿Que para dónde nos vamos nosotros como ciudadanos? Hasta ahí mi punto de vista, hasta ahí mi opinión. ¿Es cuánto, compañeros? Gracias, Jesús. Carlos, ¿qué opinas? Bueno, yo quiero quedarme con aquel INE ciudadano de finales de los 90, principios del 2000, con Wondelberg, Alonso Lujambio, Cárdenas, que lograron verdaderamente consolidar ese Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, y los responsables de que ese INE haya perdido la gran autonomía ciudadana fueron los mismos partidos hoy de oposición que no quisieron entrarle a las reglas del juego y prefirieron cambiar a consejeros ciudadanos por consejeros de partidos políticos. Se dieron un balazo en el pie, al final de cuentas. La otra cuestión, todos los días hay oportunidad para que los partidos políticos de oposición puedan contrarrestar la fuerza del presidente. Sin embargo, como decía Jesús, vemos a una oposición desorganizada, desgastada, sin cuadros políticos fuertes, pues son realmente plato seguro para un lobo como es el presidente López Obrador. Y al final, concuerdo que si bien es cierto, se están formando ya posicionamientos ciudadanos en el que al final el candidato, cuando la gente salga a votar, vote por el candidato, realmente en esta elección lo veo muy complicado, porque la mayoría del electorado identifican a Morena como el presidente López Obrador. Entonces, creo que la oposición en estos 2 años, 3 años, no se pudo consolidar, no pudo ejercer cohesión dentro de sus mismos cuadros y lógicamente tuvieron que hacer una alianza para poder contrarrestar la fuerza del presidente López Obrador, porque si hablamos como partido de Morena, realmente Morena, el presidente, es un partido más. Y si vemos todos los candidatos que están nuevamente compitiendo para lograr a la curul, pues al final de cuentas sabemos el nivel que tiene, salvo sus excepciones, los candidatos de Morena. Sin embargo, volteamos a ver del otro lado y también vemos impresentables. O sea, ¿hacia dónde vamos? Bueno, el ciudadano va a tener que razonar, pero tú lo habías comentado, solamente el 15 o 16% de la población o de los que podemos votar puede hacer ese razonamiento, y te aseguro que de ese 16.6% no todos hacen ese razonamiento, sino se van porque me conviene que siga este partido, porque si gana este partido, pues yo puedo estar bien. Entonces se crean intereses personales. Por lo tanto, es una solución complicada, pero sí, como ciudadanos, podemos incitar a que la gente salga a votar y sufrague el día de la elección, y ojalá que que nos brindemos todos nosotros la oportunidad de crear un contrapeso, porque no es posible seguir con estas líneas de acción que trae el gobierno actual. Gracias, Carlos. Pues permítanme cerrar este tema compartiendo un poco de esta segunda ronda de reflexiones. Suscribo lo que dicen la mayoría. De nuevo, estamos ante esto, un proceso complicado, un proceso que nos dejará, diría Raúl, un futuro incierto, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego? Lo que está en juego, como dice Raúl, es la forma de gobernar. No solamente el gobierno, sino la forma en la que queremos ser gobernados. Casi como cuando se planteaba la discusión si las monarquías o las repúblicas, ¿no? Estamos ante un debate de esta naturaleza. El problema es que estamos ante un debate de esa naturaleza con un público votante que no entiende el tema tampoco, y que lo que hoy más le preocupa es su situación económica, según todas las encuestas, eso es lo que hoy más le preocupa a la gente, su situación de seguridad
y la verdad es que lo que pasa en la política a ellos no les importa, porque tristemente la gente no ha entendido que lo que pasa en política les afecta en economía y les afecta en seguridad. Entonces, me quedo con algo que mencionó también Jesús, el tema de la ciudadanía. No hemos construido ciudadanía, no hemos logrado generar que la sociedad civil participe activamente. Yo me jacto de formar parte de un movimiento donde literalmente se busca justamente dar a conocer el trabajo de la sociedad civil. Hoy los grandes problemas de México, y grandes problemas me refiero a los que nos tocan en nuestras casas, en las familias, el tema de adicciones, el tema de violencia contra la mujer, el tema de violencia contra niños, el tema del abuelo en desamparo, no son asilos de gobierno, no son casas hogar del gobierno, son asociaciones civiles las que le están dando solución a estos problemas. Es la propia gente, por muchos años, la que ha encontrado cómo ayudarse mutuamente, cómo ser solidarios realmente y subsidiarios en algunos casos, el uno con el otro. Por desgracia, esto parece ser que no va a pintar bien. No es que quiera ser fatalista, pero me sumo a lo que dice Raúl. No veo yo en estos momentos que el presidente vaya a cambiar, que milagrosamente deje de ser lo que quiere ser, y estamos ante el riesgo de que en un proceso electoral de poca participación, porque yo no soy de los que cree que vaya a haber mucha, por el tema del COVID, por el tema del cansancio, por el tema del hartazgo con los partidos políticos que han mencionado aquí, pueda jalar. Pero bueno, esta es la discusión de qué es lo que está en juego en el proceso electoral, y sin irnos a comerciales ni nada, me encantaría darte la palabra, Jesús, para, creo que ahora con exposiciones más breves de todos y cada uno de nosotros para hacer esto más dinámico, nos puedas comentar como abogado con experiencia electoral, ¿qué opinas de estas barbaries que hemos visto últimamente de candidatos a gobernador, faltándole el respeto a otras candidatas a alcalde, de un candidato a diputado que se jacta de tener fuero y que parece ser violentó sexualmente a un menor de edad? Hoy veía un meme que dice, parece ser que la cuarta transformación se volvió la cuarta degeneración, porque estamos entre candidatos a gobernador impugnados violadores, otros tocadores y unos más abusadores de menores, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión ante esto y qué podría realmente hacer la autoridad? Esa es una duda que todo el mundo tiene, ¿no? Porque pareciera que fue la nota y se acabó. No se espera ningún castigo hacia estas personas. ¿Se puede castigar realmente a estas personas en lo electoral? En lo electoral, como tal, tendría que haber un procedimiento como, primero, las denuncias que ya se interpuestas en el tema del candidato que fue denunciado por el tema de abuso sexual en contra del menor de 15 años. El detalle es que lo liberaron de inmediato por el tema del fuero. Nosotros sabemos que el fuero, para las personas que nos están viendo y que desconocen el tema, pues es una figura que intenta proteger a las personas que están en un cargo público para perturbar, para que no sean perturbados durante su encargo. Entonces, en ese entendido, pues no pueden ser tocados por las autoridades por delitos de cualquier especie, ¿no? Tiene que haber un procedimiento de desafuero que se lleve directamente al Congreso para que se dictamine, se convierte en juez directamente el Congreso para poder juzgar esta conducta, y ellos decidirán si se separa del cargo a esta persona para que ahora sí enfrente a las autoridades. En el tema de materia electoral, pues bueno, si se llegase a pasar el tema del desafuero y se llegase a sacar a esta persona de separar del cargo de diputado que ostentaba, ahora sí viene el procedimiento sancionador por parte de la autoridad electoral, quitándole toda posibilidad de poder participar en una contienda electoral. Eso es lo que pasaría en términos electorales, en términos penales. Yo veía una nota hace rato, creo que había renunciado ya de hecho al cargo, ¿sí? Entonces, por lógica, creo que ya perdería el tema del fuero. Habría que checar esa nota. Yo lo acabo de ver hace rato como creo que eran las 2, 3 de la tarde aproximadamente. No estoy seguro, si me equivoco, ahí corríjanme, ¿no? Pero yo vi por ahí que había renunciado. Con eso que decía yo al principio, que más información es desinformación, ya no sabe uno qué es verdadero y qué es falso. Hay que corroborarlo muy bien, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que pasaría en términos penales.
en términos electorales para esta persona. Y lo que vemos es ciertamente, ¿no?, una cuarta degeneración, ahora sí dijera el maestro Recio, ¿no?, parafraseándolo, ¿no?, pero sí, es lo que vemos, ¿no?, que los candidatos de Morena salieron muy jacarandosos, ahora sí eso no se veía solamente en otros partidos, ¿no?, como el PRI con este candidato, era que dirigente, ¿no?, estatal, ¿no?, del PRI, creo, en la ciudad, era allá en la Ciudad de México, si mal no lo recuerdo, ¿no?, que tenía todo un grupo, una red de prostitución, ¿no?, que ya está, y también que ya está bajo proceso penal, ¿sí? Ese sí confirmado, ¿no? Pero mira, pensamos que nada más pasaba en otros partidos. No. Vemos que ahora sí, como dijera en la novela de Rebelión en la Granja, ¿sí? Pues no, que no éramos iguales a los cerdos, pues yo creo que ya estamos siendo todos iguales, ¿no? Con eso termino. ¿Es cuanto? Gracias, Jesús. Carlos, ¿qué opinas de lo que nos comenta Jesús y de este caso de la cuarta degeneración? Bueno, hay no sé si es refrán, un dicho que me gusta mucho y que se aplica verdaderamente cuando un partido o algunas personas están ejerciendo el poder, que dice que a los amigos todos, a los enemigos nada y a los demás el reglamento. Y partiendo de esto, sí, o sea, nos puede dar risa de esto, pero realmente tanto la situación del candidato a gobernador David Monreal como del diputado morenista Saúl Huerta son nefastos para la sociedad si creemos y si consideramos que debemos elegir candidatos serios, transparentes, responsables, pues estas situaciones deben de quedar inmediatamente sancionadas. Sin embargo, como son de mi equipo, no pasa nada. Hemos visto cómo periodistas de talla nacional que en la época de los gobiernos del PRI, del PAN, eran periodistas muy críticos y ahora que están dentro de posiciones gubernamentales, se prestan para hacer lo que todo ello repugnaban. Creo que el tocamiento que se dio por parte del candidato Monreal tendría que ser inmediatamente sancionado por las instancias electorales, pero no solamente por las instancias electorales. ¿Dónde están aquellas organizaciones que el 8 de marzo, salen a manifestarse por el Día Internacional de la Mujer? ¿Dónde están todos los que apoyan los objetivos, apoyaron en su momento los objetivos del milenio de Naciones Unidas, específicamente en el derecho de los niños, y que con la Agenda 2030 se trata de fortalecer? Vivimos en un país de impunidad, en un país donde no pasa nada, en un país, y lo estamos viviendo en este momento, con todos los funcionarios de Morena. Si hay corrupción, si hay impunidad, si hay acoso sexual, si hay violación, son inventos, no se ejerce la ley. Entonces, realmente es muy lamentable, pero también es lamentable que nosotros como sociedad sigamos durmiéndonos en una total pasividad, porque no somos actores ni siquiera, ya no de la vida política de nuestra comunidad, de nuestra cuadra. O sea, somos totalmente indiferentes, y esa indiferencia da como consecuencia que a través de estos actos que hacen algunas personas que tienen poder, pues que no pase nada. Al final no me veo afectado, pues solamente lo único que puedo hacer es subir al Face, que un meme, que una cuestión de un dato que no trasciende más allá de eso. Al final creo que
también como sociedad tenemos responsabilidad para lograr que todo esto vaya cambiando por el bien de nuestro país. Es cuanto. Gracias, Carlos. Raúl, ¿qué opinas? Tú eres una persona experta en temas de ética. ¿Qué opinas de esta cuarta degeneración y de lo que nos dicen Jesús y Carlos? Te voy a decir mi punto de vista, pero sí quiero por adelantado mencionar que va a ser polémico en uno de estos dos casos. Voy a empezar por el caso que me parece muy, muy serio, que es el del diputado de Puebla, ¿no? Ahí, bueno, pues ahí creo que sí están los elementos sumamente claros y es un abuso, es además aparentemente droga al muchacho, ¿no? Con la mamá negocia una cantidad y la mamá le dice que pues que él tenía la intención de destruir a su hijo, ¿no? Son cosas muy serias, eso sí ya es rebasa, digamos, lo que pudiera ser una simple relación entre dos homosexuales, porque en este caso, pues no, él es un niño, ¿no? De 15 años, no es una relación consensuada, es una cuestión de verdadero abuso con dolo, ¿no? Con premeditación, ¿no? Al haber drogado, bueno, si es que realmente sucedió todo eso, porque pues realmente yo no soy un juez y no soy fiscal, tampoco no podría saber, ¿no? Digamos, por lo que hemos visto en los medios, porque también hay que ser sinceros, muchas de las cosas que vemos en las campañas puede ser que sean fabricadas, ¿no? Y se destruyen también reputaciones, sean de políticos de cualquier partido, del que sea, y a veces es muy grave y no se le da una opción al candidato de defenderse, ¿no? Y creo que este no es el caso, creo que aquí sí vemos algo más sólido. Entonces es totalmente reprobable. Y en el caso del candidato a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, pues ahí es donde tengo yo mis dudas, porque la candidata que fue tocada, digamos, sale al día siguiente a decir que, pues prácticamente que no pasa nada. A lo mejor así se llevan, a lo mejor pues es un gesto entre compañeros, a lo mejor son amantes, a lo mejor son novios, a lo mejor no sé, es que no sé los detalles, ¿no? No sé los detalles, pero me parece que ya, y me parece que inclusive no fue la intención de nalguear como se ha manejado con toda la intencionalidad política, me parece que fue un gesto, ¿no? Como de, ándale, ¿no? Como, no sé, no me parece que tuviera una connotación de acoso, al menos es mi humilde punto de vista, ¿no? Al día siguiente sale la candidata a defender, a decir, bueno, no hay problema, y a lo mejor podría haber dicho hasta más, ¿no? Podría decir, pues, y 50 nalgadas que me dé, no hay ningún problema tampoco. No sé si ella sea casada o así se lleve con David Monreal, no lo sé, pero me parece que hay que ver las cosas en su justa dimensión, ¿no? O sea, hay campañas políticas y también se capitaliza cualquier cosa, ¿no? Si la mujer está de acuerdo en que sucedan cosas así, pues entonces, ¿cuál es el problema? Pienso yo, bueno, pues así se llevan, o sea, ahora ya nadie le puede dar una nalgada a nadie porque ya en todos los casos es un abuso, algo gravísimo. No lo sé, ¿no? O sea, si es una cuestión consensuada, creo que aquí lo importante es que los dos sean adultos y las dos personas estén de acuerdo. Si eso es así, pues yo creo que pueden hacer eso y otras muchas cosas más sin que los demás tengan que estar ofendiéndose o llamando a un linchamiento público, no sé. Me parece preocupante, ¿no? Me parece preocupante que también pudiéramos incurrir en eso, ¿no? No porque ningún candidato sea un santo, ni porque un partido sea más santo que el otro, ni nada, ¿no? Simplemente que si la mujer está de acuerdo, seguramente también salió la candidata a decir que no había ningún problema porque pues es del mismo partido y pues cómo se vería, ¿no? Acusando a su candidato a gobernador, evidentemente así es, ¿no? Pero a lo mejor sí tienen una cierta cercanía, una relación, no sé. No tengo los detalles de eso y por lo tanto me declaro fuera de un juicio, no podría juzgar realmente
ese caso, pero me parece que es una cosa súper común, ¿no? Y va a llegar el momento en que estornudar va a ser considerado un abuso, y un acoso y 25 cosas. O sea, hemos llegado a un nivel en el que ya cualquier cosa que digas es racismo, es clasismo, ¿no? Es la ideología de los progres, ¿no? Que digas lo que digas, estás siendo homofóbico, estás discriminando a una raza, estás hablando desde tu privilegio blanco, clase mediero y no sé qué otras cosas, estás hablando como sucesor o heredero de los católicos que llegaron con los españoles, o los españoles que llegaron en la época de la conquista. Bueno, ya hemos llegado a un absurdo, ya no se puede hacer nada sin ser linchado por estas corrientes progresistas. Digo, yo no voy a exculpar a nadie, no es una excusa, no es una excusa de ninguna manera, ¿no? Y si hubiera algo que castigar, pues que sea castigado, no sea evaluado y castigado, ¿no? Pero esto no lo puede hacer tampoco una autoridad electoral. Esto es una cuestión diferente, ¿no? Esto es una cuestión diferente y siento yo que más que el linchamiento, más allá del linchamiento mediático y en redes, tendría que ser una autoridad penal, ¿no? En todo caso, civil, la que pudiera abordar ese tema y tendría que haber una denuncia y no la hay. Entonces creo que en ese caso, no sé si realmente está ofendida por lo que sucedió, pues entonces que presente una denuncia, pero si no la presenta, a lo mejor, digo, con todo respeto, a lo mejor hasta le gustó, o bueno, le pareció pues simpático, o no sé. Yo vi el video donde ella sale a decir que no hay ningún problema, ¿no? Que es muy respetuoso él y que no pasa nada, ¿no? Ok, démoslo, yo lo doy por bueno, pues está bien. Cuando haya una mujer que denuncie, por supuesto que la vamos a acompañar, pero si no hay una mujer que denuncie, pues entonces no sé, ya sé que van a decirme muchas personas que pues está coercionada por los intereses políticos, pues sí, bueno, pero pues finalmente ella está ahí, en ese engranaje, ¿no? ¿Cómo se puede salir de ahí? Pues está complicado, ¿no? O sea, está difícil. Eso no es una justificación para que David Monreal ni ningún otro haga cosas que no deban hacer. Pero lo primero que tendría que hacer es que la mujer aludida se declare ofendida y denuncie. Y no veo que esté sucediendo eso, ¿no? Entonces todo lo demás pues realmente es grilla electoral, honestamente, ¿no? Y me gustaría abordar un poco, un par de temas más, pero si quieres en un momento más, cuando cerremos este capítulo bochornoso. Gracias Raúl. Pues sí, mi única opinión es algo que mencionó rápidamente Carlos y me llama poderosamente la atención. No veo a la sociedad civil. Es increíble que sean los partidos políticos los que están pidiendo la cacería contra el diputado Huerta. Yo creo, como bien dice Jesús, que hay elementos posiblemente que lo responsabilizan. Entiendo que ya salieron otras personas a acusarlo de lo mismo en el propio estado de Puebla. Podría ser, sí, una campaña de difamación, como menciona Raúl, eso es cierto. En política y más en México, todo es una guerra, pero la realidad es que me llama poderosamente la atención que solo sean los partidos políticos los que están haciendo el caldo gordo, que no sean las instituciones protectoras de defensa de los niños, que no sean los especialistas académicos en violencia, que pareciera que por ser una nota política deja de tener importancia, porque si la nota hubiera sido que un chofer de un Uber o de un Didi hubiera abusado de un menor de edad en un hotel de Reforma, estoy seguro que habría manifestaciones en estos momentos de todo tipo. Por ser un tema relacionado con lo político, lo que brilla es el silencio y pareciera que es clara muestra de que no nos importa a la sociedad mexicana las noticias políticas. Porque, repito, pareciera que a la sociedad mexicana no nos han enseñado que lo político es lo que nos acaba afectando en nuestros temas, ¿no? Lo dejo ahí como reflexión de este tema, la verdad que me parece, cuando menos el caso del diputado Huerta, de comprobarse un hecho indignante. Qué bueno que entiendo ya renunció, como dice Jesús, renunció a la posibilidad de reelección, no al cargo de diputado, sino a la posibilidad de reelegirse, porque el señor ya estaba en campaña para reelección, ¿no? Entonces, cuando menos qué bueno que tenga la dignidad para saber que después de un escándalo como este es mejor ya mantenerse al margen, ¿no? Pero bueno, hasta ahí este tema, la verdad. Carlos. Otro de los temas
que han sido detonadores en esta semana, en la semana pasada también, pero especialmente esta semana porque la Cámara de Diputados lo aprobó después de recibirlo del Senado, y lo aprobó con 260 votos, es la reforma judicial. O sea, incluso los mismos de Morena dudaron, muchos de los integrantes, y bien, con los partidos aliados, pues pudieron sacar adelante esta reforma al Poder Judicial. Pero algo bien importante que hoy el ministro presidente Saldívar hizo ya su declaración, y pues, Ferdinand, si nos quieres compartir ahí tu opinión. Gracias, ahora me toca empezar a mí. Caray. A ver si no salgo destrozado en las opiniones de ustedes, ¿eh? Pido clemencia a los analistas de esta noche. La verdad es que yo no concentraría mi comentario en el tema de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual me parece tendríamos que debatirla con expertos del área judicial sobre sus bondades o vicisitudes. Lo que sí creo que es relevante es el antecedente que da origen a esta gran polémica, ¿no? Que sea un Congreso de la Unión el que a través de un artículo transitorio pueda ampliar la duración del periodo de un presidente de un poder, me parece que es terriblemente alarmante. El antecedente es horrible. Me parece patética la opinión que dio en días pasados el señor ministro Saldívar, echándole la culpa a la Cámara de Diputados y diciendo, pues es que yo no fui, fueron ellos. Dice el sabio refrán, cuando quieras quitarte el problema, échale la culpa a alguien más, ¿no? Pues aquí rápidamente salió a decir, es que yo no fui. E incluso peor, no solo no agarró y dijo, pero no se preocupen que yo no voy a violar la ley y yo termino mi periodo. Lo que señaló fue que llegue el caso a la Corte, es decir, habrá que tener impugnación, y que sean mis pares los que digan si tengo o no razón. Consciente de que además él, al tener que evadirse de esa votación, porque es uno de los implicados, podríamos estar ante un escenario de una votación 5-5 en la Corte que haga que no tenga resolución, ¿no? La verdad, el tema es grotesco por donde se le vea en términos políticos. En términos judiciales, yo no dudo que hay muchas cosas en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que han de valer la pena, pero que se haya utilizado el pretexto de esta reforma para hacer un fast track, para poner a prueba, porque yo no lo veo de otra manera, diría Raúl, me parece que este es un ejercicio de maniqueísmo del poder en el cual literalmente lanzo a través de alguien más lo que puede ser algo que me sirva a mí, ¿no? Vamos a ver si el presidente de la Corte dura 2 años más. Total, yo al momento en que me vaya a revocación de mandato el próximo año, si dicen que aquí seguiré como Chente hasta que la gente aplauda, ¿no? Pudiéramos estar ante un presidente que tenga la ocurrencia de decir, pues ya vieron, ya me ratificaron, entonces no voy a la reelección porque hasta firmé un compromiso. No es que me reelija, es que el Congreso quiere que yo culmine la cuarta transformación. Es una realidad que después del antecedente que vimos esta semana, eso es posible, por más que se empeñe el presidente y los legisladores de Morena en decir que no, es una realidad que eso puede pasar. Pero los escucho a los demás. Vi la expresión de preocupación de Raúl. No sé, Raúl, si tú quieres empezar comentando este mismo tema. Sí, muchas gracias, Ferdinand. Bueno, yo creo que efectivamente se están haciendo ensayos, es un laboratorio, esto que ocurre con Saldívar, otros 2 años al frente de la Suprema Corte, de lo que podría estarse haciendo en presidencia a partir del 2024. Y de esta manera se brinca la idea muy histórica de la no reelección, ¿no? No reelección, ¿no? Sufragio efectivo, pues bueno, ok, pero no reelección, esa parte ya no la están integrando mucho como en la narrativa del gobierno, pero ya no estarían peleados con esta frase, esta segunda parte de esa frase, porque ya no sería una reelección. O sea, es más, en la Constitución, sin que yo sea constitucionalista, experto en eso, pero pues es que técnicamente lo que alega el presidente es que no se trata de una reelección.
ni la de Saldívar ni la de él en el 24, ¿no? No es una reelección, o sea, no se está reeligiendo, es solo una extensión, una pequeña extensión, bueno, 2 años más. También las de Vladimir Putin, pues han sido breves extensiones, nada más que, bueno, lleva más de 20 años ahí, ¿no? Más lo que falta, ¿no? Ya se acaba de hacer una nueva extensión para llegar hasta el 2036, digo, de pequeñas extensiones en pequeñas extensiones, así nos podemos pasar hasta, igual que Benito Juárez, ¿no? Igual que Benito Juárez. Yo creo que ese es el ideal, ¿no? De este gobierno, ¿no? Por eso son muy juaristas, porque se quieren quedar en el poder hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Con la venia del pueblo, ¿no? De la soberanía que reside en el pueblo, ¿no? Así a mano alzada la soberanía. Yo creo que esto es muy grave. En un programa anterior en el que me hiciste favor de invitarme, mencionaba yo que la oposición se está quedando muy corta, pero afortunadamente podemos también apostarle a ciertas divisiones dentro de la propia Cuarta Transformación. Por ejemplo, vemos a un político muy brillante, legendario de alguna manera, como es Porfirio Muñoz Ledo, dentro de la Cuarta Transformación, bueno, ha estado en todos lados, pero ahorita dentro de la Cuarta Transformación, oponiéndose a esta suerte de reelección encubierta, reelección encapuchada, ¿no? Como extensión del tiempo, ¿no? En el gobierno. También vemos a Pablo Gómez, ¿no? Político también que lleva toda la vida como legislador, ¿no? Parece que tiene contrato hasta la eternidad, ¿no? Para estar allí. Y también se opone, ¿no? Hay varias mentes brillantes inclusive dentro de Morena, que se oponen totalmente a estos desfiguros, ¿no? De la institucionalidad que deberíamos de guardar, ¿no? De la vida democrática del país. Hay un autor muy interesante que seguramente ustedes conocen, que se llama Gene Sharp, que se le conoce pues por el concepto de golpe suave, ¿no? Golpe suave es, digamos, una serie de recursos que harían la resistencia ante un régimen dictatorial o un régimen autoritario. Propone, entre otras cosas, 98 acciones, que podrían ser muchas más al combinarse, pero al menos 98 acciones en lo económico, en lo fiscal, en lo civil, en lo cultural, en todos los ámbitos, por supuesto en lo político, en lo electoral, de carácter de resistencia para derrocar a un gobierno que sea autocrático, que sea dictatorial. Pero aquí lo que estamos viendo es que lo que se está haciendo desde el gobierno es un contragolpe suave. Así le llamaría, es un contragolpe suave. Lo contrario a lo que propone Gene Sharp, pero también desde el gobierno. No están haciendo algo como sacar los tanques a las calles, ¿no? No hemos llegado a ese grado. No estamos presenciando matanzas de nadie, ¿no? No estamos viendo tampoco encarcelamientos masivos de opositores, o sea, no estamos con ese tipo de dictadura, pero sí estamos viendo el carácter el carácter suave de estos cambios que se están dando, ¿no? Y lo dice todos los días el presidente en sus famosas mañaneras, ¿no? Como si nunca rompimos un vidrio en todas nuestras manifestaciones, somos un movimiento pacífico, no va a haber represión, ok, pero sí están haciendo las cosas de forma legal, entre comillas, o están retorciendo las leyes para llevar al país a un régimen autoritario, autocrático y pues dictatorial, al final de cuentas. Y ante esa situación creo que debemos de leer más a Gene Sharp para ponernos a trabajar y no nada más quedarnos en el análisis en seco, sino que pasar a emprender una serie de acciones dentro del marco democrático. Nosotros sí somos pacifistas y además pues somos católicos, bueno, al menos su servidor, y seríamos incapaces de hacer muchas cosas mientras no haya necesidad. Ya habiendo necesidad, yo creo que pues también somos hijos de cristeros, lo digo con toda la responsabilidad del caso, con toda la seriedad del caso. Somos descendientes de cristeros, somos católicos y estamos dispuestos a defender la libertad religiosa de la vida como sea. Creo que ese es el valor civil que debemos manifestar en este momento. Y también, por otro lado, tenemos que crear una derecha popular, porque realmente la Cuarta Transformación pues tiene un carácter sumamente popular y populista y atiende, digamos, a muchísima gente que sí se ha quedado rezagada en gobiernos anteriores, que efectivamente, pues sí, también había ciertas élites, o hay todavía,
que son depredadoras, digo, en eso sí tienen la razón en su análisis del otro lado también, es verdad, pero no se ha creado una derecha popular, una derecha pues con valores religiosos, pero popular. Se identifica siempre a la derecha con los empresarios, con los industriales, con los ricos, y eso es una idea totalmente absurda. Qué bueno que mencioné la cuestión cristera, y bueno, no solamente los cristeros, los sinarquistas, el propio PAN en sus inicios, en una derecha popular, ¿no? En donde quepan todos, en donde no tiene que ver que seas de la clase popular, de la clase trabajadora, de la clase obrera, con ser marxista, leninista y tener que odiar a los ricos, fomentar este odio de clases. No tiene nada que ver esto. Podemos ser una derecha popular que creemos en el trabajo, creemos en el respeto, en el desarrollo, pero no tenemos que ser marxistas. No queremos derrocar a los ricos, ni mucho menos. Pues, ¿por qué? No hay necesidad. Con esto cierro mi comentario. Gracias, Raúl. Jesús. Retomando un poco, ¿no? El punto del populacho en la derecha mexicana, ¿no? Y recordemos aquella frase memorable de otra vez de Portillo, ¿no? Venderé el peso mexicano como un perro, ¿no? Creo que ha sido la frase más populachera de la derecha mexicana en muchos años y que ya no se volvió a ver en la derecha, ¿no? Retomo una declaración que hizo precisamente el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, y que precisamente decía, el líder de Morena en San Lázaro, ¿verdad? Decía que él no podía hacer declaraciones personales sobre el caso del diputado de Puebla acusado de violación, que ya hablamos en la ronda anterior. Y cito textualmente lo que dijo: no puedo porque no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal y en la vida personal de los integrantes no me puedo meter. Eso dijo. Y ahora me viene a mente esa conferencia de Lelo de la Rea, precisamente cuando se hizo la reforma a la ley de amparo, cuando se añadió el tema de los particulares para efectos de autoridad, y que le preguntaban, oiga, ministro, ¿será que usted pueda proferirse sobre este tema? ¿Cómo resolvería la Corte un asunto de esta naturaleza? Y él dijo tajantemente, no puedo, porque te estaría adelantando un criterio que se va a resolver posteriormente en la Corte. Cuando llegue algún asunto así, pues ya se va a resolver si esa figura de tal ciudadano como particular puede ser para efectos de amparo una autoridad. Y él dijo, por el simple hecho de que yo, a pesar de no estar ahorita en la Suprema Corte de Justicia y estar dando una conferencia, sigo investido de mi cargo público de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Si yo voy a la playa, no por eso significa que voy a dejar de ser ministro, así dijo. Y aquí viene el punto, ¿no? De hasta cuándo se deja la función pública, cuándo se deja de ser un servidor público, principalmente un diputado que está directamente por una encomienda pública de elección popular y que goza de una dieta y no de un salario. Para mí, seguía siendo diputado, no por estar haciendo otro acto, él precisamente andaba en campaña para su reelección, como lo habíamos visto, ¿no? Entonces, ¿qué significaba? Pues que seguía directamente en su cargo, no por haber ahora que han dado en otras cuestiones, deja su investidura de diputado. Y es por lo tanto que yo no entiendo por qué los de Morena huyen o rehuyen a proferir opiniones sobre los integrantes de su propio partido, ¿no? Deberían de hacerlo, es sano. Creo que la crítica dentro de todas las esferas, ya sea autoridades, ya sea actores políticos y sociales, es sana y es gustosa, pero vemos que la crítica a la cuarta transformación no se le da mucho. Ahora vemos el tema del ministro presidente todavía, hasta el día de hoy, Saldívar, y su, ahora, como dijeran, ¿no? Posible reelección para un cargo inmediato
al cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisamente se deriva de un transitorio a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y que me causa cierta inquietud, porque a final de cuentas, como bien lo dijo el maestro Ferdinand, que va a resolver, pues va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tal. Y pues, si el ministro presidente pues no puede votar, pues obviamente, porque pues es un asunto que tiene que ver con algo de su interés, pues se quedaría una resolución que nos quedaríamos en suspenso de poder ver si hay una votación, si hay una división de 5 y 5 votos. Pero lo que vemos aquí es precisamente que volvemos al punto de que desde el Poder Ejecutivo se quieren tomar los poderes que son autónomos. Y eso es una gran afrenta para el Estado de Derecho. Hoy vemos también la gran pugna que tiene el presidente con el Instituto Nacional Electoral, y vemos que todos los días en las mañaneras intenta atacar o menguar al árbitro en las próximas elecciones. Y es lo que ha venido haciendo durante mucho tiempo, hasta cuando ganó las elecciones. Qué raro, ¿no? Cuando ganó sí no dijo que hubo ahora sí corruptelas dentro del instituto, ¿no? Yo nunca vi que dijera que a pesar del INE gané, nunca dijo eso, sino que simplemente dijo, no, pues ya gané. Pero yo nunca escuché que dijera, a pesar del árbitro, ganamos. No, estuvo muy conforme con el triunfo. Hasta el día de hoy, que viene una elección en la cual se juega, como lo dije al principio, el Congreso de la Unión. Y es porque vemos que el presidente no quiere contrapeso dentro del Congreso. Yo creo que la pluralidad dentro del Congreso va a hacer que camine de mejor manera. Esperemos, porque a final de cuentas siempre van a estar los diputados a moche, los diputados que se van para un lado, que como siempre ha pasado por historia en nuestro país. Desgraciadamente, el programa se llama elecciones, ¿no? Y yo recuerdo en mis años cuando empecé a estudiar el derecho electoral, que me da mucha inquietud y risa, a veces me divierte, que vuelvo al punto de que no sabemos perder. En otros países, vienen de otros países a estudiar nuestro derecho electoral porque nuestro derecho electoral es muy avanzado. En otros países, en otras latitudes es muy fácil, nada más se pone la urnita, llega la hora de levantar la urna, la levantan y tan, se acabó el asunto. En México hemos intentado tipificar todas las posibles dentro de una jornada electoral y que todavía no encuadran dentro de los tipos penales que existen en materia electoral. Encontramos la urna embarazada, la ruleta rusa, el ratón loco, los mapaches electorales, tantas figuras que ni siquiera nosotros como mexicanos y como abogados y juristas hemos podido tipificar dentro de nuestras conductas electorales, porque son tantas y tan variadas. ¿Qué significa? Que al mexicano no le gusta perder, y menos a los actores políticos. Y en eso estriba el detalle de una reelección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estará por verse. Pero como bien lo dijo el maestro Ferdinand al principio, ya se lavó las manos, dijo, pues no fue mi culpa, es la culpa del otro poder que así lo quiso. Y aquí vemos una completa, ahora sí, ¿será esto un complot o no será un complot? Ya se verá próximamente cuando llegue a la Suprema Corte este asunto. ¿Es cuánto? Gracias, Jesús. Carlos, comentario de cierre de este tema, por favor, breve. Bueno, básicamente me quiero enfocar a la carta que difundió el pasado 23 de abril el ministro presidente Arturo Saldívar, donde dice
en su carta: ejerceré el cargo de presidente del Poder Judicial de la Federación y estaré a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del precepto en cuestión. Coincido, Raúl comentó que es una experiencia. Todo iba acorde para ampliar el periodo gubernamental de Bonilla de 2 a 5 años, pero salió ahí una grabación y todo eso dio como traste que se echara para atrás todo lo que ya estaban ahí cocinando desde los sobornos con los partidos de oposición para que pudieran ampliar la gubernatura en el pleno de los ministros. El presidente de la República ya tiene a 3 ministros ahí. Debo de ser claro en que son ministros, son personas pensantes, muy capacitadas, pero también creo que esta resolución va acorde con la elección del 6 de junio. Si el 6 de junio no logra Morena controlar todo el poder como el que tiene actualmente, creo que podemos ver que esa acción de inconstitucionalidad va a votarse a favor y Arturo Saldívar se tendrá que ir para el periodo en el que fue electo. Si Morena logra obtener la mayoría como hasta hoy, creo que difícilmente los ministros que fueron propuestos por el presidente de la República, creo que votarán en contra de la inconstitucionalidad y obviamente entrará esa ley en vigor y Arturo Saldívar pues tendrá casi 2 años más en el ejercicio de su mandato. Es cuanto. Gracias, Carlos. Pues con esto cerramos el tercer tema y quisiéramos inaugurar a través de este programa una última sección que sea cómo pintan los escenarios electorales. Para esto le pido el apoyo a Carlos, que es un amplio rastreador de datos electorales, de datos duros. Ojalá, Carlos, nos puedas hacer un resumen breve de cómo pinta en este momento para que la próxima semana podamos comentarlo. ¿Cómo los ves, Carlos? Bueno, pues ya a 39 días de la jornada electoral, Morena ventaja en 8 de 15 estados, según encuestas, de acuerdo con El Financiero. El PAN lidera en Baja California Sur y Querétaro. Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y San Luis Potosí se vislumbra un escenario cerrado o en algunos casos empate técnico. Y Morena ventaja las preferencias en Tlaxcala, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Zacatecas, Nayarit y Michoacán. Aún sin candidatos en Guerrero y Michoacán, Morena sigue siendo, va a la punta. Y en cuanto a la composición del Congreso, de acuerdo a la última encuesta de hace unos días de Parametría, el PRI tiene 15%, el PAN tiene 15%, el PRI 16%, PRD 4%, el PT 6%, Partido Verde 8%, Movimiento Ciudadano 6% y Morena 45%. En cuanto a la última encuesta de Reforma, al PAN le da el 17%, el PRI 18%, PRD 4%, el PT 5%, el Partido Verde 4%, Movimiento Ciudadano 3% y Morena 45% y el resto de los partidos el 6%. Y mientras que El Financiero, a finales de marzo, que sacó su encuesta, el PAN tiene 15%, el PRI 14%, el PRD 4%, al PT y al Verde y Movimiento Ciudadano no los toma en cuenta, Morena el 55% y pues todos los demás partidos el 12%. Creo que estos datos poco a poco van a ir cerrándose conforme vaya avanzando la elección y se vaya acercando el día de la jornada electoral, pero creo que van a ser mucho más cerrados de lo que están arrojando las encuestas. Y prueba de ello es que en varios estados, pues prácticamente, como en el caso de Sinaloa, que Morena empezó muy fuerte y ahora casi hay un empate técnico ahí con la alianza PRI-PAN-PRD.
Muchísimas gracias, Carlos, por este resumen. Por cuestiones de tiempo habremos de debatirlo ya seguramente la próxima semana. Muchísimas gracias a estos 3 analistas que hoy tuve el gusto de compartir con ellos el programa, a don Raúl Tortolero, a don Jesús García Salas, a Carlos Rojas. Gracias por su tiempo, principalmente gracias a usted, querido público, por acompañarnos en su canal Elección TV, el canal de su elección. Esta fue la 8ª emisión de Comicios 2021. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Elección TV presentó Comicios México 2021. Por hoy, las voces se escucharon, todos los argumentos, todas las líneas y todas las opciones tienen cabida. Comicios México 2021, un programa imparcial, serio y profesional. Solo aquí, en Elección TV, el canal de tu elección.